Gracias, congresista. Congresista Pasa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, también buenos días. Con un saludo previo al señor ministro de Transportes. Entendiendo y dentro del concepto de que hace 2 semanas que se está haciendo cargo prácticamente de la cartera del ministerio, le auguramos que tenga éxitos, más que todo en la amplitud democrática de atender directamente cara a cara con los usuarios, no solamente de la sociedad civil, sino también del sector del transporte y todos los aspectos. Sin embargo, creo que estamos en una tarea ineludible de manifestarle de que la no designación del presidente de Sutran viene creando ciertos momentos difíciles de desgobierno y de anarquía en el transporte, no solamente de carga, sino también de pasajeros. Porque desde el mes de enero se viene especulando sobre nombramientos de personas allegadas al gobierno, como es lógico, pero que no tienen la transparencia ni los antecedentes que el caso requiere. Por ejemplo, se está cometiendo grasos errores al convocar, ¿no? La actual gerencia de Sutran dirige convocatorias como, por ejemplo, el concurso CAS 17, el concurso CAS 22, el concurso CAS 24, donde en muchos casos se da desigualdades e inequidades referente a la contratación. Hay casos, por ejemplo, de que un inspector con secundaria completa gana 1.800, luego hace otra convocatoria en el que el mismo cargo de inspector ya gana 3.000, y lo mismo también se da en los casos de un abogado gana menos que un inspector. Entonces es el momento de tomar la decisión política de nombrar gente que sepa, que conozca, que tenga un concepto de lo que es el transporte, porque la Sutran es el organismo de control del transporte en el ordenamiento de todas las empresas, porque esto demuestra de que hay personas que incluso se especulaba, porque este cargo, no sé por qué, es de preferencia generalmente del ministro, se especulaba que venía uno que se estaba preparando en España. No sé qué privilegio tiene de que están esperando para nombrarlos, pero luego también ha trascendido que de entre los propuestos para el cargo del nuevo superintendente de Sutran estaría un señor Gutiérrez Martínez. Esta persona tiene 11 denuncias penales vigentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y lo hacemos en prevención. No podemos nosotros preguntarle por qué se va a nombrar o por qué se ha nombrado, porque todavía usted se está tomando conocimiento sobre el transporte que poco conoce. Será de repente un gran técnico, pero el transporte es un problema difícil, entonces tienen que ir técnicos a los cargos que se tienen. Por otra parte, señor ministro, por intermedio del señor presidente, además de la Sutran, usted ha hablado sobre los puestos de descanso o los track centers. Esto se viene especulando ya durante 5 años. 5 años ya con los ministros del gobierno anterior, y todos nos hablan del track center, pero nunca se cristaliza. Dado a que las carreteras en este momento pues son obsoletas y vienen al país camiones grandes, ómnibus grandes, entonces ya es difícil. Hay un déficit casi de 10.000 choferes, porque no hay choferes para manejar ómnibus, para manejar camiones, no hay. Ya muchos han manifestado la especulación de que todos manejan de repente taxis y no hay escuelas para choferes. Hemos planteado incluso que debe hacerse un convenio con el Ejército, porque el Ejército tiene maquinaria, el Ejército tiene campo en todos los sitios del país, y ahí se puede crear escuelas especialmente para estos vehículos. Por eso los grandes accidentes que hay. Los grandes accidentes se producen precisamente porque no hay choferes. El reglamento dice que los camiones, por ejemplo, deben ser conducidos por 2 choferes, pero no hay choferes, ¿no? Entonces, eso también tiene que ya tomarse en cuenta los track centers.
Los concesionarios están en la obligación, señor ministro, por intermedio de nuestro presidente, en que los track centers deben de hacerse. Son puestos de descanso, porque un camión, un ómnibus o cualquier vehículo que se malogre o el chofer esté cansado, no tiene dónde descansar, no tiene la seguridad, busca un sitio de seguridad para no ser asaltado y mientras eso le vence el sueño. Los accidentes generalmente se producen, señor, por situación humana. Entonces hay que tomar pues el toro por las astas en ese sentido, señor ministro. Y los track centers, por eso le preguntaría y ojalá nos diga en qué sectores se va a poner, si se ha planificado ya dónde se va a poner, ¿no? Porque incluso los sitios de descanso que había, las garetas de control de peaje, ya no les permiten descansar, no les permiten estacionarse. Entonces, ¿dónde va a estacionarse un vehículo que está con un conductor cansado que maneja pues 1000 y tantos kilómetros o hasta 2000 cuando se va hasta el norte? Por eso, señor ministro, quisiera que usted nos diga dónde y en qué sector se va a construir. Sobre las carreteras, señor ministro. La carretera Vizcachénica, Leyes, Ibayo, Caylloma, Orcopampa, que es en Arequipa, no, según se ha informado, el gobierno va a transferir 35 millones al gobierno regional. Lo que no sabemos cuándo. Esto ha motivado incluso la paralización de toda la provincia de Caylloma en Arequipa. Sin embargo, no se sabe sobre esta carretera. La carretera Arequipa-Chihuahua, Puno. El anterior ministro ya nos explicó que ya estaba planificado, pero no sabemos el presupuesto. Está totalmente abandonada. Si usted conoce este sector, sería la carretera alterna, porque hay uno que sale la asfaltada de Yura hacia Juliaca. Esta carretera antigua es de menor kilometraje y lo que falta es asfaltarla, porque la gran cantidad de camiones, y en eso tiene razón Carlita Scheffer, hay cantidad de camiones que cargan el mineral, porque todo ese sector de Arequipa, todo el sector de Caylloma, todo el sector de Apurímac, todo el sector sacan el mineral por Matarani y necesariamente tienen que pasar por esta carretera. Entonces tenemos que buscar carreteras que sean la alternativa. Por eso queremos que nos explique esta carretera cuándo y cómo se va a asfaltar, porque esto ya estaba planificado y fue un ofrecimiento del señor Vizcarra. Y nosotros entendemos, y yo particularmente entiendo, de que el programa de gobierno es uno, sea cualquiera la persona que lo integre. No creo que cada ministro tenga una política de Estado diferente al otro. Esta es la continuidad, porque tanto Vizcarra como usted pertenecen al partido de gobierno y tienen que continuar la línea. Pero sucede de que cada ministro pues hace su política muy particular, ¿no? Y eso es lo que crea caos, desorden, el estancamiento de las obras. Esperemos que en esta oportunidad no lo sea. Hay otro problema grave, el desplazamiento de las tierras en la parte de Siguas, en la Panamericana Sur. Si esta carretera, con los deslizamientos que se viene ocurriendo diario, señor ministro, por las filtraciones de la irrigación Maje Siguas 1, ¿no?, se va a cerrar la carretera panamericana por bastante tiempo. Entonces ya había un estudio para poder variar el nuevo tramo. También quisiera que nos manifieste, porque esto ya fue determinado. Para terminar, simplemente concluimos de que debe reestructurarse el funcionamiento de las escuelas profesionales o para los choferes profesionales. Esto es un negociado tremendo en todos los sectores, en todas las provincias, en todas las regiones. La dación de licencias de conducir simplemente se da al mejor postor. Y esto esperamos que se tome en cuenta, porque si no tenemos las escuelas de formación no vamos a tener conductores capacitados para manejar los camiones y los ómnibus. Esperamos respuestas contundentes. Gracias. Todavía Gracias, no, es que como está conversando el señor ministro no me va a escuchar, o no me está escuchando. Quisiéramos que nos escuchen, porque después, muy tarde, van a ser de repente las consecuencias. Esperamos que la próxima oportunidad ya nos diga qué es lo que se ha hecho, porque usted sabe cómo se tiene que manejar este ministerio
que es el que se lleva casi la tercera parte del presupuesto nacional de la República. Es uno de los ministerios que tiene más plata y no se produce. Por eso es lo que nosotros estaremos atentos siempre al cumplimiento de todo lo que se ha ofrecido el día de hoy. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Paza. Quiero pedir la dispensa para saludar. Están con nosotros los jóvenes representantes nacionales del CONAJU, del FRENAJU, representante de los jóvenes empresariales nacionales. Señores jóvenes, acompaña el congresista Domínguez, el congresista Trujillo, acaban de participar en la presentación del proyecto que promueve el empleo juvenil en las instituciones públicas y un saludo del Congreso a ustedes jóvenes. Muchas gracias. Congresista del Águila tiene la palabra. Muy amable, gracias señor presidente. Buenas tardes señor ministro, bienvenido. Yo quisiera tocar 4 puntos que indudablemente ya son reiterativos porque a la anterior gestión, al ministro anterior se les comunicó. El primero está referido a la carretera central. Se ha hablado mucho de la carretera central y usted ha replanteado el tema propuesto tanto por el ministro como la ex viceministra, en el cual no únicamente hay muchas soluciones para la carretera central, como es el caso de poder extender el ancho de la carretera, sino generar las vías alternas. Esas indudablemente que son medidas que trabajan a largo plazo y que son necesarias. Pero al corto plazo, ¿qué sería bueno, señor ministro? Yo no sé si está dentro de los planes que usted tiene, ahí van mis 2 preguntas puntuales, que es poder aplicar la hora de Lima, es decir, la de poder restringir el tránsito de los camiones. Acabamos de salir de un feriado el día de ayer y hubo restricción de los camiones. Creo yo que esta restricción, que fue un tema muy puntual por un día feriado, debería convertirse en algo perenne. No tengamos miedo a poder restringir la entrada y la salida a Lima. Finalmente el objetivo, la finalidad que todos los limeños queremos de nuestra ciudad es que nos dé la tranquilidad de poder circular. Y hoy en día no podemos hacerlo porque los camioneros o los camiones que circulan son los dueños de la ciudad. Si vamos a priorizar, creo que está primero los niños, la atención al colegio, laboral, el hecho de que las personas puedan pasar más tiempo en sus casas. Esa es una pequeña medida. Yo no sé si usted ha pensado en aplicar esta hora de Lima y que esto va asociado a un tema que usted lo mencionó, que los track centers. Estos track centers no únicamente pues están alrededor de los puertos marítimos o digamos o en distancias largas, sino creo yo que el primer track center podría aplicarse ahí, a la entrada a Lima vía la carretera central, para que permita indudablemente ser una medida complementaria a la medida drástica que se podría tomar, que es la de poder racionalizar en cuanto al tema de los horarios. Y fíjese, permíteme que le cuente algo, con la anterior gestión yo tuve la oportunidad en una semana de representación de asistir al Ministerio de Transportes y me quedé sorprendido al escuchar las palabras de la Dirección de Planificación. No sé si exactamente era el jefe de planificación o el subjefe, pero era una persona indudablemente de esta área, en las cuales ellos estaban totalmente en desacuerdo con la restricción del transporte. Como alguien lo dijo por ahí, pareciera que los funcionarios del Ministerio de Transportes tuvieran intereses de no querer darle solución al tema de la carretera central. Lo que también me dijo, y se lo hago recordar para que también consulte, es el tema, acá nació un proyecto de la autoridad autónoma que tiene varias autorías, que me dijeron que estaba en el ministerio para su posterior análisis y poder reenviarlo acá o poder hacer un planteamiento nuevo al Congreso. Eso fue hace mes y medio, me dijeron que en 15 días iba a estar, así que yo creo que ya estamos en un tiempo que debería haber llegado. El segundo tema, que es un tema que yo se lo dije al presidente de la República, se lo dije al primer ministro cuando vino en su primera presentación, se habla de cerrar brechas. Acá va un dato que yo creo que va a ayudar mucho a cerrar brechas. El tema de la carretera Fernando Belaúnde aún no está concluida. Falta el último tramo, que es de Puerto Ocopa a San Francisco. San Francisco, que es la ciudad medular de todo el tema del Brain. Acabemos ese tramo y yo creo que no únicamente usted va a lograr construir o finalizar la carretera Fernando Belaúnde, sino sobre todo achicar las brechas sociales. No se olvide que el narcotráfico está enquistado en ese tema y va a permitir darle conectividad a un espacio como San Francisco que está tan aislado. El tercer punto, que es una pregunta muy puntual, yo quisiera saber si dentro de toda la política de cabotaje que tiene está el de Puerto Eten. En la última semana de representación también tuve la oportunidad de estar en Puerto Eten y reunirme con el alcalde y él habló pues de todas las bondades y lo estratégico que es este puerto dentro del litoral peruano.
Y como última inquietud, que también está plasmada en una pregunta, es el tema de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Yo no sé para cuándo se ha planificado la construcción y finalización de esta segunda pista, pero yo sí quiero comunicarle que nosotros como bancada hemos presentado un proyecto de ley, ¿no?, de autoría del congresista Víctor Andrés García Belaunde, en la cual le da la facultad a la Fuerza Aérea Peruana de poder arrendar, ¿no?, o ceder el espacio, ¿no?, para poder construir, ¿no?, los módulos o que permita habilitar, ¿no?, el uso de Las Palmas como un aeropuerto doméstico. Entonces yo quisiera saber también si está dentro del paquete o parte de la estrategia, no objetivo que usted tiene dentro de su función como ministro. Eso sería todo, estimado ministro. Muchas gracias. Gracias. Congresista Vergara tiene la palabra. Me pide una interrupción la congresista Schaeffer. Gracias, presidente. No, solo un pequeño aporte, presidente. Justo se lo comenté también la semana pasada al señor Chirinos de Corpac, ¿no? Me dieron un dato, muchos pilotos, porque tengo relación, ¿no?, mi padre fue piloto, de que los operadores en Colombia, que solo me dieron el dato porque tiene una realidad muy parecida al aeropuerto de acá de Lima, el LAP, ellos tienen ingreso de cada vuelo cada 3 minutos y nosotros acá en Lima es cada 6 minutos. Entonces, bajo las mismas condiciones, yo creo que ¿qué está pasando? Porque tuviéramos una fluidez mucho más grande. Entonces, es una cuestión de ver. Yo creo que no creo que haya diferencia en la capacidad de un operador de Colombia con la peruana, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema a revisar para poder volver nuestro aeropuerto más ágiles y no tener que esperar a veces hasta 1 hora sentada dentro del avión cuando uno viene para acá a Lima. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Congresista Vergara. Gracias, presidente, y saludar al ministro, desearle éxitos en este nuevo reto. Y hemos trabajado con el ministro en la Comisión de Producción, así que hemos visto el trabajo, pero este es un nuevo reto. Creo que este es un reto mucho más grande. Entonces, yo quería hacerle primero un pedido y luego 4 preguntas, presidente. Primero pedirle, ministro, el asfaltado de la vía de evitamiento de Abancay, que este proyecto está por cerca de 10 años esperando ese asfaltado. No es un proyecto grande, pero creo que es un proyecto importante para Abancay y para Apurímac. Segundo, ministro, con respecto a Chinchero, que este proyecto que ya estamos hablando ya cerca de 7 meses y que empujó la renuncia del ministro Vizcarra, lamentable, pero finalmente creo que no nos escucharon. Quería preguntarle, ministro, el ministro Vizcarra dice que ha sido un divorcio amigable. Yo todavía no he tenido ningún divorcio, pero cuando uno se divorcia pone los términos de qué partes son tuyas, qué parte pago yo y qué parte te toca a ti, ¿no? Entonces quería preguntarle, ministro, ¿cuál ha sido ese término de ese divorcio amigable? ¿Cuánto va a pagar el Estado a Conturhuasi? Número 1. Número 2, ¿quiénes van a participar en esta negociación con Conturhuasi? Número 3, es importante la temporalidad. ¿Cuánto tiempo va a costar o cuánto tiempo nos va a llevar esta negociación? Y la última pregunta, ministro, es, ¿se le va a comprar esos estudios técnicos a Conturhuasi? Ministro, creo que hay que ser la única forma de que sea viable este proyecto importante para el Cusco es ser lo más transparente posible. Pero lo que tengo la sensación de que nos anuncian primero que se ha rescindido este contrato, pero no sabemos ningún término. O sea, finalmente esto nos podría llevar al CIADI, porque he leído una entrevista el día de ayer que le hacen a usted, pero no tenemos claro cuál va a ser ese costo al Estado con respecto a Conturhuasi. Yo, ministro, le deseo el mejor de las suertes, pero hay que ser lo más claro. Un proyecto que creo que, siendo un proyecto importante para el Cusco, no es un gran megaproyecto para el Perú, ¿no? Me hubiera gustado que defiendan así la línea 2, ¿no? Creo que ese proyecto también es grande, ¿no? Importante. Pero un proyecto
que tiene muchos antecedentes poco claros, tiene muchas personas ligadas, cercanas al presidente de Conturhuasi. Me parece, ministro, que hay que ser lo más claro posible y me gustaría saber sobre todo la temporalidad. ¿Cuándo vamos a definir ese costo para el Estado? Gracias, presidente. Bien. Congresista Mamaño, no está. Congresista Villanueva. De ahí sigue la congresista León. Gracias, señor presidente. Señor ministro, qué bueno que el congresista Vergara me ha antecedido en una primera preocupación coincidente con la representación que traigo de Cusco en relación al Chinchero. Y es que en los 11 últimos meses en que el gobierno se ha hecho cargo de un proyecto como este, hemos tenido, yo diría que hemos descubierto muchos dilemas en el gobierno. Dilemas con los cuales pretendimos desde el Congreso, como lo hicimos, ayudar a resolverlos constructivamente. Un primer dilema fue este, que ayudó a definir de que este cierre financiero, que suponía 589 millones de dólares a los 265 de aporte financiero con que participaba Conturhuasi, no se llevara adelante. Porque tengo que referirle, señor ministro, porque seguramente usted no tendría por qué estar debidamente informando a este tema, porque no estuvo en esta cartera. El gobierno el año pasado había anunciado entre septiembre y octubre hacer la obra, empezar la obra, poner la primera piedra para empezar la obra entre septiembre, agosto y octubre inclusive. No fue sino este Congreso el que, habiendo convocado al ministro, logró desentrañar de que esta figura, este cierre financiero con este alto costo no podía ni debía llevarse adelante. Para luego el gobierno haber decidido asumir la responsabilidad del costo financiero de uno de los componentes o de dos de los componentes del aeropuerto de Chinchero, el terminal, la pista y el movimiento de tierras. Lo ha dicho un colega, representante también de Cusco, no son todos los componentes. El conjunto del proyecto es mucho mayor y supone mucho mayor nivel de inversión. Sin embargo, en todo este tiempo hicimos las sugerencias correspondientes cuando el gobierno anunció que efectivamente estaba dispuesto a financiarlo todo. Le dijimos, eso ya no es una APP y por tanto ya no necesitamos del concurso de una entidad privada, porque el gobierno se había dispuesto a financiarlo prácticamente todo. Se insistió en que será una APP, supuso una interpelación y supuso un informe inicial de Contraloría de la República. Habiéndose el gobierno comprometido a respetar, a tener en cuenta las sugerencias y el informe de Contraloría, sin embargo, cuando usted asume, y a 25 días, no 2 semanas solamente, a 25 días, encontramos que tiene los mismos dilemas, porque usted empezó el ministerio diciéndonos que suspendía la agenda o la adenda suspendida para poder seguramente resolver el contrato y la adenda misma suscrita entre el Estado y Conturhuasi. Luego nos dijo que efectivamente retrocedía en este anuncio inicial y que había decidido nuevamente resolver el contrato. Y que luego, en su paso por el Cusco, muy breve, es cierto, anunció igualmente que había resuelto resolver el contrato por mutuo disenso. Y recogiendo las referencias que hace el colega congresista Vergara, en sus declaraciones ayer manifiesta que efectivamente todavía no se ha constituido la comisión, que será una comisión en la que participa el Ministerio de Transportes, la empresa y algún independiente que pueda ayudar a resolver este mutuo disenso. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Lo mismo lo pregunto. ¿Cuánto va a costar? También. Pero lo que encontramos ahí es que el dilema se mantiene, porque al mismo tiempo que anuncia este hecho, usted anuncia la posibilidad de que pueda ser contratada una nueva APP, fundamentalmente para construir el terminal y la pista de aterrizaje, sabiendo que no es el único componente. Lo ha dicho mi colega, hay otros componentes que casi duplican las inversiones. Y sabiendo además que el Estado, el gobierno, usted como ministro de Transportes en su calidad de concedente, ya tiene resuelto el dilema. ¿Por qué? Porque siendo que el Estado se dispone a financiar todo el conjunto de los componentes del megaproyecto Chinchero, sin que tenga el nivel de inversión que la línea 2 u otra concesión mucho más importante en términos económicos, sigue manifestándose que lo hará por una APP.
y además anunciando que una APP es mucho más eficiente. Yo quisiera solamente referirle que la APP que está por resolverse ya tiene prácticamente 3 años. Fue suscrita el 14 de julio del 2014. Debió empezar la obra en diciembre de 2015. Eso quiere decir presentar un cierre financiero en noviembre del 2015. Y no ha ocurrido nada de eso, lo cual significa que las APPs llevadas a cabo como se han llevado hasta ahora no necesariamente son eficientes y que habiéndose dispuesto el gobierno a financiarlo prácticamente todo, lo que queda es hacerlo por obra pública, con la competencia que pueda suponer concursar cada uno de los componentes, sin los compromisos de indemnizar al consorcio si es que no se cumplen en los tiempos correspondientes cada uno de sus componentes. Y por eso, la bancada de Acción Popular, para ayudar a resolver estos dilemas que por lo visto aún no se han resuelto, hemos presentado el proyecto 1452, señor presidente, que seguramente está en evaluación, que precisamente aclara que una asociación público-privada, ¿no es cierto?, es una modalidad de participación de la inversión privada en las que se distribuyen los riesgos y recursos preferentemente privados. Esta concesión no hacía, con la adenda fundamentalmente, no hacía ninguna de las dos cosas. Pero además, señor ministro, dispone algo muy importante en el caso de Chinchero. Dispone la necesidad de evaluar la calidad del proyecto arquitectónico y del proyecto ingenieril, por 2 cuestiones importantes, o 3. Una primera, el proyecto de inversión prevé 9 millones de metros cúbicos de movimiento de tierras. Los estudios de ingeniería siguientes hablan de 16 y hasta 17 millones. Hay que verificar si efectivamente son ciertos. No solo eso. Los proyectos de arquitectura e ingeniería y los proyectos patrimoniales vinculados a la zona fueron exonerados de todo paso previo de calificación a que cualquier otro proyecto está obligado. Esto pone en cuestión obviamente las calidades en la calificación, no solamente de arquitectura, sino en la validez de los parámetros y su compatibilidad con los parámetros patrimoniales a que todo proyecto en la zona, dadas las altas calidades arquitectónicas, arqueológicas, reconocidas mundialmente, está obligado. Eso se lo había sugerido en Cusco, no sé si ha merecido su atención, pero yo insisto en la necesidad de que esto pueda ocurrir. Es más, este proyecto presentado por Acción Popular habla de aquello que ya se ha tomado como mecanismo, la adjudicación simplificada para apurar los recursos. Entonces, siendo así y siendo que el Estado se ha dispuesto a financiarlo todo, hablar de una APP para la ejecución de los distintos componentes de obra no tiene mucho sentido, excepto que usted puede explicarlo mucho más ampliamente. Esa es una preocupación que nos gustaría pueda ser definido, porque a 11 meses de gobierno la inconsistencia y los dilemas en que se ha debatido, que ha supuesto ya la caída de un ministro y va a suponer o supone la posibilidad de caer otro ministro, no nos gustaría que ponga en cuestión la posibilidad de su gestión, que quisiéramos sea exitosa, no solamente en el tema de Chinchero, sino en el resto de los temas vinculados al Ministerio de Transportes. Ha presentado usted un proyecto hoy día muy interesante, además con un título bastante consensual, efectivamente, hacia un nuevo país. Pero hemos extrañado la posibilidad de que usted pudiera presentar temas vinculados a las reformas del transporte, en los que pudiera hablarnos de las políticas de chatarreo, de la masificación del gas, de por qué la masificación del gas hoy día se retrotrae a contracorriente de la voluntad y las potencialidades hidrocarburíferas, particularmente de una región de donde provengo, que es Cusco, o una posibilidad de plantear nuevas redes ferroviarias que usted ha presentado como preocupación, pero en la que extrañamos la necesidad de poder revitalizar, restituir una vía ferroviaria que ha sido reducida en sus fines sociales, fundamentalmente al tramo entre Ollantaytambo y Machu Picchu, cuando este tramo o esta vía férrea antes servía los tramos entre Puno, Cusco, Quillabamba y podía extenderse a el Bajo Urubamba, por la potencialidad inclusive de transporte que las ferrovías podían atender, siendo que hay mayores potencialidades de gas en el Bajo Urubamba. Entonces ahí le sugerimos pueda tomar igualmente como posibilidad este estudio dentro del Ministerio de Transportes y además dentro de las políticas de potenciamiento de las ferrovías que usted anuncia en la presentación hoy día. No solo ello, no nos ha presentado ninguna política respecto de la electrificación de transportes o la promoción del transporte híbrido
no solamente a nivel nacional, sino fundamentalmente en Lima. Y hay otra cosa, tampoco nos ha hablado de las posibilidades que tiene y a los que debía responder el Ministerio de Transportes en algo que mañana vamos a discutir en la Comisión de Transportes, justamente en Cusco. Resolver la conectividad, la eficiencia con que funcione el transporte en las ciudades, cada vez más cada vez más metropolitanas en el país. ¿Por qué? Porque hay reglamentos en el Ministerio de Transportes que han determinado que los municipios hayan perdido, los gobiernos regionales hayan perdido autonomía para ordenar, organizar y garantizar no solamente seguridad, sino funcionamientos urbanos de transporte más eficientes, en los que tiene que ver el Ministerio de Transportes que con un par de decretos supremos podría resolverse fácilmente. No solamente eso, quisiera manifestarle una preocupación también. Los acuerdos últimamente adoptados entre el Ministerio de Energía, particularmente para resolver el tema de las Bambas, han supuesto que el Estado se compromete a construir las carreteras entre las Bambas, Jazba y Espinar, y la carretera entre Espinar y Matarani. Yo simplemente quisiera referir lo siguiente. La carretera entre las Bambas y Espinar, fundamentalmente que supone un promedio de 300 kilómetros, a los cuales se ha propuesto el Estado a financiar a través del Ministerio de Transportes, es una carretera que está usada en un 95% por las empresas mineras. E inicialmente el transporte de las minas era compromiso obviamente de las mineras. Lo extraordinario acá es que el Estado se haya comprometido a construir estas carreteras. Señor Ministro, solamente reiterarle además una preocupación. El tema del funcionamiento del transporte urbano en las ciudades, como ha sido referido para el caso de la vía de evitamiento de Purimas, también es una preocupación para ciudades como la de Cusco, que teniendo una interoceánica, no tiene una vía de 4 carriles, no tiene una vía de evitamiento, que habría que pensar en el tramo entre Urcos y Anta para resolver el intenso uso de transporte interurbano que se da en esta zona. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.